Hermanos, a leer la palabra del Señor. Aleluya. Y vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, el capítulo 2. Vamos a leer estos versículos. Jonás, capítulo 2. Aquí encontramos la oración de otro líder, de otro hombre de Dios. Porque si algo debe caracterizar la vida de un líder, la vida de una persona que sirve al Señor, un pastor o una persona que sirve en la obra del Señor en algún ministerio de la iglesia, si algo debe caracterizar a ese líder es una vida de oración. Amén. En el líder que quiere servir al Señor y quiere mantenerse siendo útil en esa responsabilidad que Dios le ha dado, no debe pasar por alto la oración. La oración es fundamental en la vida de todo creyente y de todo líder. Jonás capítulo 2, leo este capítulo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Aleluya. Reitero, la oración es fundamental en el pueblo de Dios, es fundamental en la iglesia, y la oración debe ser fundamental en la vida de todo líder, en la vida de todo hombre y de toda mujer que sirve al Señor. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras cómo los grandes hombres de Dios, su vida fue una vida que estuvo marcada por la oración, marcada por un encuentro con Dios, marcada porque eran personas que habían aprendido a depender enteramente del Señor y en todo tiempo estaban buscando su rostro y buscando su presencia. El lunes pasado hablábamos de la oración de Moisés. Cuando salieron a Israel, venía del desierto, iba en el desierto después de cruzar el Mar Rojo y sale Amalek al encuentro para pelear con ellos. Vemos cómo Moisés utiliza este poderoso recurso de la oración para que Dios le diera victorias importantes al pueblo. Dice que cuando Moisés mantenía su mano en alto con la vara, Israel prevalecía. O sea, mientras oraban y dependían enteramente de Dios, había victoria. Pero cuando la mano de Moisés se caía, en otros términos, cuando se caía la oración, cuando se caía la búsqueda, la dependencia de Dios por causa del cansancio y de tantas situaciones, también Israel bajaba la guardia, Amalek se fortalecía. Así que la oración es importante. Y aquí encontramos a otro líder, a otro hombre de Dios, orando a Dios en un momento de angustia. Este hombre Jonás, que ora a Dios para que Dios lo librara de la muerte, lo librara de
de esa experiencia angustiosa, de esa experiencia terrible que vivió. Pero aún en medio de esa experiencia difícil que vivió Jonás, lo encontramos haciendo desde el vientre del pez una oración ferviente, una oración llena de motivación, de fe, de confianza en Dios. Y aún desde el vientre del pez y de las profundidades del mar, desde allá Dios sacó a este hombre, Dios le dio otra oportunidad porque aprendió a depender de él. Entonces la oración de Jonás nos enseña que no importa cuán angustiosa sea nuestra situación y cuán difícil sea la situación en la que usted y yo nos podamos encontrar, si aprendemos a buscar a Dios y a depender del Señor, el Señor siempre nos va a dar la victoria. Esta historia de Jonás es conocida por todos nosotros. Sabemos que Jonás se metió en serios problemas con Dios por causa de su desobediencia. En el capítulo 1 vemos cómo Dios había encomendado a Jonás una misión. Dios le dice a Jonás en el capítulo 1, verso 1, verso 2, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vemos que hay una orden explícita de parte de Dios a este líder, a este profeta, pero vemos cómo Jonás rehusó deliberadamente desobedecer al mandato y a la orden que Dios le había dado. Tomó la decisión voluntaria de renunciar o de desobedecer a la voluntad de Dios. Hay una cantidad de cosas que uno pudiera mirar. Por ejemplo, uno de los peores enemigos que tenía Israel eran los asirios. Nínive era la capital de este reino y esta gente era cruel, hermanos. Los asirios se caracterizaban por ser sanguinarios, por ser crueles, por no tener compasión en medio de la guerra con los que quedaban en el combate, con los que quedaban heridos. O sea, la historia habla de ellos y cuenta unas atrocidades, hermanos, que hacían con las personas o con los soldados que en medio del combate lograban encontrar o recuperar con vida. Se los llevaban y había una cantidad de cosas que hacían. A muchos de ellos dice la historia que lo desollaban, o sea, le quitaban la piel vivos, o sea, buscaban la forma de mantenerlos con vida y le quitaban la piel como quitarle la piel a una oveja o quitarle la piel a alguno de esos animalitos. O sea, ellos se gozaban haciendo eso. Dice también que otros tomaban dardos y los colocaban al rojo vivo como un anzuelo, y cuando estaba al rojo vivo le sacaban los ojos a los soldados. Crueles. Y hay una cantidad de cosas que hablan de ellos, de lo que hacían con los soldados que llevaban cautivo, que uno dice: Dios mío, ¿cómo llegar a una condición tan cruel? Jonás sabía todo eso. Israel había vivido experiencias muy amargas con ellos. Y yo creo que lo que menos quería un israelita, un judío, era que Dios trajera salvación a Nínive, que era la capital de ese reino, y que trajera salvación a ese pueblo. Yo creo que más bien oraban. Y yo me imagino a Jonás usando mi imaginación, orando y diciendo: Señor, ¿cuándo vas a castigar a esos impíos? ¿Cuándo vas a enviar fuego del cielo para que consuma a estos malvados hijos del diablo? ¿Y cuántas cosas no oraría Jonás, como es normal de todos nosotros como cristianos? Orar a Dios para que Dios se glorifique y Dios obre de manera especial. Y de pronto, mientras Jonás está esperando juicio de Dios sobre este reino, entonces viene palabra de Dios y le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive,
Cuando le dice ve a Nínive, imagino que Jonás diría, llegó la hora, aquí lo que viene es juicio. Me está mandando él, ya me va a decir, hable Señor. Yo imagino que me va a decir, vaya y llegue a Nínive y diga, a partir de hoy todos ustedes se mueren, y ya se murió esa gente. Y Dios lo envía a pregonar, lo envía a llevar el mensaje. Le dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, cuando Jonás entiende que Dios lo está enviando para que le dé el mensaje a los ninivitas y ellos se arrepientan de sus pecados, dice Jonás, no puede ser. ¿Qué tal que esta gente reciba el mensaje y Dios termine perdonándolos después de todo el mal que nos han hecho? Entonces, ese es uno de los motivos. ¿Y por qué no decir de los motivos principales por los cuales toma Jonás la decisión de no ir a ese lugar a llevar el mensaje? Dice, a cualquier otra parte menos a Nínive. Entonces usted y yo sabemos la historia. Compró su tiquete, su pasaje, y dicen, Dios lo manda para Nínive, pero él se va para Tarsis. Alabado sea el Señor. Y usted mira cómo Dios trató de persuadirlo para que él obedeciera. Y Dios hizo una cantidad de cosas. Usted ve que en el verso 4 del capítulo 1 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, ese era un llamado de Dios. Era un trato de Dios con su siervo, con su líder, con su ministro que iba en sentido contrario. Entonces Dios hizo levantar un gran viento. Los marineros, todos preocupados por la situación que estaban pasando, terminan clamando todos a su Dios y van a buscar y encuentran a Jonás durmiendo. Jonás dormía mientras los demás estaban desesperados. Jonás dormía mientras los demás estaban angustiados. Mientras los demás no podían dormir por la crisis que había, Jonás estaba durmiendo. Él estaba desobedeciendo a Dios, pero Dios estaba tratando de persuadirlo para que él volviera al camino, para que él hiciera la voluntad de Dios. En el verso 7 vemos otra forma. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Otra manera de persuadir. Era una forma para que Jonás dijera, bueno, ya no hay más solución. Y le dijera a Dios, amén, listo Señor, estoy dispuesto. Pero usted sabe que no fue así. En el verso 11, del verso 11 al verso en adelante, al verso 16, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Después que él confiesa su desobediencia, para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, oiga esto, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tremendo. O sea, ahora ellos se dan cuenta. Él le dice, mire, no luchen más. Aquí la única solución es que ustedes me echen al agua. No hay otra solución, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Mire que a veces uno encuentra en la palabra, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, dice que hubo un gran viento también,
y grandes olas de manera inesperada llegaron y azotaron la embarcación en la que iban, y Jesús iba durmiendo sobre un cabezal. Iba durmiendo en la embarcación. O sea, esa tormenta llegó de manera inesperada. Pero esta tormenta no llegó de manera inesperada. Dios la ocasionó. Y la ocasionó porque en la embarcación iba un profeta desobediente. Iba un líder desobediente. Entonces, mire que hay situaciones y a veces enfrentamos dificultades porque vienen de manera inesperada. Pero hay otras situaciones que vivimos porque nosotros mismos las ocasionamos. O sea, uno es consciente, uno a veces sabe que hay situaciones que uno está viviendo porque uno mismo las ocasionó. Hay situaciones que uno dice, Dios mío, ¿y esto de dónde salió? Uno dice, Padre, tenga misericordia. Pero a veces hay cosas que uno hace y uno dice, lo que viene ahora es tremendo. Y mire que él confiesa y dice, aquí no hay solución. Échenme al agua porque por mi causa el mar se ha embravecido. Y se les va a embravecer más y más. Entonces mire que cuando uno desobedece a Dios, cuando uno desobedece a la voluntad de Dios en su vida, hermano, uno llama problemas. Si usted y yo no queremos como líderes meter en problemas, desobedezcamos a Dios. Vayamos en contra de la dirección de Dios. Dios nos dice es por la derecha y usted dice no, yo me voy por la izquierda. Dios dice es a Nínive y usted dice no, Señor, es a Tarsis. Y vamos a tener inconveniente. Alabado, porque no es donde uno quiere, es donde Dios decide, porque de hecho somos sus siervos, le servimos a Él. Nosotros le decimos, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, mi vida es tuya. Y le decimos tantas cosas a veces al Señor, y a veces se nos olvida que Dios está pendiente de todo lo que hablamos, de todo lo que le decimos en el altar, en el culto misionero, en un momento del trato de Dios que usted pasa llorando, o en su casa o donde está, y usted se arrodilla y le dice, Señor, aquí estoy, cuente conmigo, yo le voy a servir en lo que sea, cuando sea, donde sea, como sea, aquí estoy. Hermano, Dios no se olvida de eso. Dios toma nota de todo lo que usted y yo le prometemos, de todo lo que usted y yo le decimos. De hecho, Eclesiastés dice, cuando usted vaya a decirle algo a Dios, tenga mucho cuidado. Escoja sus palabras con cuidado. Y dice el proverbista, porque si usted no va a cumplir lo que le va a prometer a Dios, es mejor que no le diga nada. Es mejor que uno no se coloque uno mismo la soga al cuello, porque después que uno le dice al Señor, cuente conmigo, aquí está mi vida, yo soy su siervo. La hermana le dice, yo soy su sierva, Señor, y en lo que me necesite en la iglesia, cuente conmigo, que yo le voy a servir. Dios le pone el sello a esa palabra y dice, amén. Y Jonás le había dicho al Señor, yo soy su siervo y usted es el que manda y yo obedezco. Así no me guste lo que usted diga, cuente conmigo. Dios dijo, amén, así es. Así es. Pero vemos luego que el profeta desobedece a Dios. Alabado sea el Señor. Y se mete en serios problemas con Dios. El pastor Luis M. Ortiz decía una frase que quedó calando mucho en todos nosotros. Obedecer a Dios cuesta, pero desobedecerle cuesta más. Sí, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Vivir para Dios no es fácil. Agradar a Dios no es fácil, pero ir en contra de la voluntad de Dios es meterse uno en peores problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jonás desobedece. Mire que él no dice, espérenme, yo oro a Dios
y le digo al Señor que me perdone y miremos a ver, esperemos otra embarcación que pase por aquí para Nínive y me voy para Nínive. No, él lo que dice es: échenme al mar. ¿Sabe qué estaba diciendo? Me muero, pero no voy a Nínive. Que nosotros somos tremendos. Sí, hermano. Échenme al mar y el mar se os aquietará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora Jonás entra en una situación difícil. Cuando miramos el capítulo 2, donde hemos leído el verso 3, ya usted sabe que, mire el verso 17 del capítulo 1. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Verso 15, verso 17. Pero Jehová, aquí no había parado el asunto, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, Dios sabía que él no iba por las buenas todavía. Y aunque iba al agua, dijo: me agarro de alguna de las cosas que botaron de la nave y que me lleve a cualquier parte, pero no voy. Y como Dios conoce el corazón del hombre y sabía la intención que había en el corazón de Jonás de no obedecer, Dios llamó a otro de sus siervos. Porque Dios tiene siervos en todas partes. Dios tiene líderes en todas partes. La naturaleza le sirve a Dios. Y por allá había un pez gigante, que me imagino Dios ya con tiempo preparándolo, porque ya él sabía lo que venía con Jonás y estaba preparando allá a otro líder. Y le dijo Dios: sígame esa embarcación que va ahí. Eso fue dirección de Dios, porque dice que Jehová había preparado un pez. O sea, eso no salió así de la noche a la mañana. No, Dios ya le había dado instrucciones al pez y le dijo: esa nave que va ahí, sígamela. Y comenzaron a botar, yo uso mi imaginación, comenzaron a botar cosas de la nave y me imagino al pez: Señor, ¿me como todo esto? No, eso no, nada de eso. Espere que luego va a caer un muñequito de allá que va a mover, a ese sí se me lo traga. Y cuando ya botan a Jonás, le dice Dios: ese es, guárdeme ese señor en su vientre. Y después que lo tenga en el vientre, se me va a lo más profundo del mar y se me queda allá, por favor, porque allá lo vamos a alinear. Allá lo vamos a acomodar. Allá va a entender que a mí no me puede hacer promesas sin cumplirlas. Allá va a aprender que los votos que me ha hecho tiene que cumplirlos. Porque usted lo ve que luego dice: pagaré mis votos. O sea, Señor, amén. Porque él se había comprometido con Dios. Él se había comprometido con Dios. Yo a veces veo en los cultos misioneros, ellos pasan la cantidad de hermanos al altar y lloran, y Señor. Y yo a veces los miro y digo: ¿y cuánto de esto estarán dispuestos si los llamáramos ya a enviarlos por allá a la selva, enviarlos por allá donde no hay energía, donde tienen que estar con los indígenas comiendo gusano, comiendo ranitas, donde tienen que dejar todas sus comodidades? Porque a veces uno se emociona y es tan fácil a veces. Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces miren que en el verso 3 del capítulo 2 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y mire que él reconoce que había desobedecido. Y ahora él estaba preocupado, porque en el verso 4 y al verso 6, mire lo que dice: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes,
La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mire que ahora que él reconoce que es Dios el que había preparado ese pez para que se tragara a Jonás y lo llevara para darle una lección, él reconoce su desobediencia, y su mayor pesar y temor era ser desechado para siempre de la presencia de Dios. O sea, si algo ahora a él le preocupaba era: Dios mío, yo desobedecí a Dios. ¿Qué tal que Dios se olvide de mí definitivamente? Y este sea ya mi final. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces usted ve a Jonás aquí, en medio de su angustia orando, en medio de su angustia buscando a Dios. Verso 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aleluya. Yo me imagino a Jonás cuando él cae al mar, y me imagino el ruido del pez cuando está abriendo sus fauces para tragarse a Jonás. ¿Usted qué cree que hizo Jonás cuando se dio cuenta que había un gran pez a punto de tragárselo? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en medio de un peligro y vemos que nos van a atacar? El Señor te reprenda, diablo, ¿sí o no? De una vez. Y si era Jonás como nosotros, inmediatamente apenas sintió ese ruido enorme, dijo: diablo mentiroso, el Señor te reprenda. Te cierro esa boca, pez, en el nombre de Jehová. Yo creo que el diablo estaba por ahí. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿En qué me metí yo? El diablo no sabía nada de eso, porque el pez no lo había preparado el diablo, lo había preparado Dios. Y de pronto él reprendiendo al pez, pero el pez dijo: no, tranquilo, que yo vengo de parte del jefe. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mira, hermano, esta oración Jonás la pudo haber hecho antes, pero terminó haciéndola cuando estaba en el vientre del pez. A veces tenemos que estar en el vientre de la tribulación. A veces uno tiene que encontrarse en el vientre de la persecución, en el vientre del problema, en el vientre de la escasez, en el vientre de la necesidad, en el vientre de la enfermedad, para uno orar, para uno buscar a Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno que no esperemos estar en un momento de crisis para decirle al Señor: ayúdame. Que con anticipación estemos siempre buscando a Dios, para que Dios fortalezca nuestra vida, nos ayude. Alabado sea el Señor, y podamos estar preparados cuando llegue el momento difícil, podamos tener la fuerza y el poder de Dios para vencer y seguir adelante. Pero en medio de su oración, Jonás cree que su oración llegaría hasta el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos luego en el verso 8 y verso 9 que él descansa de su angustia. O sea, en medio de su situación Dios le dio paz, Dios le dio tranquilidad. Dios le dijo: tranquilo, lo que estaba esperando era que usted reaccionara, era que usted despertara. Y a veces Dios tiene que permitirnos estar en el vientre de situaciones bien difíciles para uno reaccionar, para uno volver en sí. A veces uno tiene que tocar fondo, hermano. Eso le pasó al hijo pródigo. Tuvo que tocar fondo. Tuvo que estar ahí al lado
mirando cómo los cerdos comían, y él deseaba comerse las algarrobas que comían los cerdos. Y es cuando reacciona y dice: Dios mío, ¿hasta dónde he descendido? Después de ser un hijo prácticamente de un príncipe, ahora estoy como un pordiosero, ahora estoy en una vida de miseria. Y es cuando él reacciona. O sea, tuvo que tocar fondo para poder reaccionar. Jonás tuvo que tocar fondo también para acordarse de Dios, para volverse a Dios. Y por eso usted lo ve ahora en el verso 8 y verso 9. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué dice luego? Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. O sea, ahora él dice: lo que he dicho, lo que le he prometido al Señor, lo voy a cumplir. O sea, estoy dispuesto a servirle. Yo voy a pagar mis votos, voy a hacer su voluntad, estoy dispuesto. Y es cuando él dice eso. Mire lo que dice el verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, Dios estaba esperando era eso. Él no permitió que estuviera en el vientre del pez para matarlo. No, Dios no lo quería muerto. Dios quería un profeta vivo. Él quería morirse, pero Dios le dijo: usted va a Nínive y va vivo. Alabado sea Dios. Yo lo iba a enviar en una nave, pero ya que usted no quiso en la nave, lo voy a enviar en un pez. Pero de que va, va. O sea, cuando Dios decide hacer una obra con nosotros, y cuando Dios dice: voy a hacer con fulano esto, lo he determinado, porque Él me dio su corazón y me dijo: cuente conmigo, Señor, para lo que sea. A Él es mío. Y yo tengo una obra con Él. Y no lo voy a dejar hasta que no termine la obra que voy a hacer con su vida. Hermano, nosotros le pertenecemos al Señor. Nosotros somos de Él. Y Él tiene un propósito con nuestra vida. Nosotros somos valiosos para Dios y no estamos en este mundo por un accidente. No, usted está aquí porque Dios, usted y yo somos un regalo de Dios al mundo. Sí, hermano. ¿No ve que usted es único? Que no hay otro como usted. En todo el universo, en toda la tierra, no van a encontrar otro Óscar Orozco, otro hermano Cristian, otro hermano Luis. No lo van a encontrar. Otro hermano Oscar Pinto. No lo van a encontrar. Otro Mario. No lo van a encontrar. Así haya uno muy parecido a mí, pero somos diferentes. Nosotros somos únicos. Cuando Dios permitió que usted viniera a este mundo, Dios dijo: voy a regalarle al mundo a Luz Mary. Voy a regalarle al mundo a Carmen, a Diomar. La voy a regalar al mundo. Nosotros somos un regalo de Dios para el mundo. O sea, cuando llegamos al mundo, el mundo nos recibió como un regalo de Dios para Él. Entonces usted y yo, Dios nos ha regalado, nos ha traído al mundo con un propósito. Con un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Jonás lo entiende y dice: pagaré mis votos. Lo que usted quiere que yo haga, Señor, amén. Entonces eso era lo que quería escuchar. Entonces le dijo al pez: ya sabe dónde es el destino del profeta. Inmediatamente cambia de curso el pez y agarra para Nínive y ya usted sabe, lleno de algas y olor a pez. Imagínate, 3 días guardado en el estómago de un gran pez. Ya se imagina cómo olía Jonás. Si el pez pudiera hablar, le hubiera dicho: y siga desobediente. Yo me tuvo 3 días allá de ayuno, indigestado allá con un desobediente, hermano.
Cuando usted y yo desobedecemos a Dios y desobedecemos a su voluntad, nos convertimos en un problema para todos. Sí, hermano, porque Dios lo ha regalado a usted a este mundo para que usted sea bendición. Dios lo ha traído a la iglesia de la Concordia para que usted sea bendición en esta iglesia de la Concordia y sea bendición a otros. Hermano, usted que nos escucha en esta hora, pastor, líder, usted es un regalo de Dios para el mundo y Dios lo trajo a este mundo para que usted sea de bendición donde quiera que esté. Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, nos convertimos en un problema en vez de ser bendición. Dios no le dijo a Abraham, y serás un problema. No, le dijo, y serás bendición. Y serás bendición. Pero cuando desobedecemos, hermano, nos convertimos en un problema. Mire, Jonás se convirtió en un problema para todos. Hasta para los inconversos se convirtió en un problema. Tanto que le dijeron, ¿usted por qué nos ha hecho este mal? Un problema para la misma naturaleza y un problema para el pobre pez. Alabado sea el Señor. Bueno, pero ahora vemos a Jonás reconociendo que ha resucitado, ha vuelto de la muerte a la vida. Alabado sea el Señor. Tuvo que pagar su pasaje para desobedecer a Dios, pero Dios se lo dio gratis para que volviera donde Él quería que fuera a hacer su voluntad. ¿Cuánto nos ahorraríamos si siempre hiciéramos la voluntad de Dios, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, fue Dios quien preparó ese pez para que tragase a Jonás. Su desobediencia lo llevó a esa crisis, pero cuando él reconoce que había desobedecido a Dios y que ahora estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el capítulo 3, verso 1 y terminamos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto me parece maravilloso. Después que él reacciona, Dios le renueva el llamado, le renueva el ministerio, le renueva los dones, le renueva los talentos, le renueva el propósito para el cual él lo había escogido. Porque ahora que él vuelve al camino, vuelve a la senda, vuelve a hacer la voluntad de Dios, Dios le habla otra vez. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. O sea, Dios siempre da segundas oportunidades cuando uno se dispone a obedecer y a hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Qué bueno que aprovechemos esas segundas oportunidades de parte de Dios. Que siempre estemos dispuestos a hacer su voluntad, a servirle. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por estos ejemplos hermosos que encontramos en tu palabra, de líderes, de hombres que tú llamaste, que tú escogiste, Dios, pero que decidieron en un momento dado no hacer tu voluntad, sino seguir sus prejuicios, su corazón, sus sentimientos, sus emociones, dejando, oh Dios, pasando por encima de tu palabra. Ayúdanos a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, a someter nuestros intereses personales, nuestro egoísmo. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a estar dispuestos a agradarte, a servirte, a entender que te hemos hecho cantidad de promesas en un momento de ministración, de mover del Espíritu de Dios. Hemos abierto el corazón, te hemos dicho mi vida es tuya, te hemos dicho te quiero servir, te hemos dicho cuenta conmigo, Señor. Y cuando llega el momento, a veces no estamos dispuestos, sacamos excusa, nos dejamos llevar por nuestros prejuicios, por nuestros intereses personales, por nuestro egoísmo. Nos dejamos llevar, Señor,
Oh, por nuestro corazón, por lo que dice nuestro corazón. Y acarreamos problemas. Porque obedecerte cuesta. Pero no hacer tu voluntad siempre será más costoso para el líder, para el obrero, para el pastor, para la iglesia. Ayúdanos, Señor.